to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa, con nuestro panel de abogados, y aquí tengo otro mensaje de texto que no voy a leer, que le enviaron a usted, licenciado. A Pizarro me van a dejar la casa no se asuste, completa. no voy a leer la que usted No, pero le son gente que enviaron. me quiere, se preocupan por mí. El siguiente mensaje dice: bendiciones a todos. Pregunta a los distinguidos licenciados jurídicos. Wow, ¿qué es? La introducción es: mujer sin padres vivos ni hijos. ¿Quién? Mujer ¿Mujer? sin padres vivos y no tiene hijos. Descendiente ascendiente. ¿Estamos claros? Así. Tiene testamento designando a solo 5 de 11 sobrinos. Muy bien. ¿Cuál rige el testamento o la nueva ley? No, es que no. ¿Cómo es? ¿Es Repite. que no está casada? Ella no tiene hijos. No tiene hijos, no está casada, los padres murieron. Y ella Sí, no tiene va a ascendiente dejar ni lo que descendiente. tiene, X, a 5 sobrinos de ella, pero ella tiene 11, pero solamente va a reconocer 5. Puede hacer un Puede testamento. hacerlo sin problema. Testamento sin ningún problema, siempre y cuando se reciba la orientación y qué quiere designar. Y en ese testamento se diseña, aparte de la institución que se hace, a base de esos serían en ese caso colaterales. Estamos presumiendo llamados que es sobrinos, porque está hablando de sobrinos. soltera. Estamos presumiendo que es soltera, pero como quiera, aunque fuera soltera, el testamento, si fuera casada, dispone de su parte. En ese caso, se crea un testamento con las disposiciones a las personas que quiere dar, con que puede incluir mandas y legados. Habría que sentarse y analizar lo que quiere. En otras palabras, los otros sobrinos, los sobrinos no son herederos forzosos. No hay que dejarle a ellos. Y como no hay que dejarle a ellos, pues ya le puede dejar a los sobrinos que quiera. Exacto, sí, ok. Aclarado para el amigo televidente, de parte de nuestros distinguidos asesores jurídicos que tenemos ante nosotros. Oye, esta es técnica. Un expediente de dominio es lo mismo que una escritura. Un abogado que lleva dicho expediente puede presentarlo al registro sin ser notario. Repito, la voy a leer completa otra El vez. expediente de Porque dominio. hay varias preguntas Sí. ahí para que las tengan claras. ¿Un expediente de dominio es lo mismo que una escritura? Pregunta. No. Un abogado que lleva dicho expediente puede presentarlo al registro sin ser notario. Sí. Lo que pasa es que Nosotros preguntamos a la primero a la de lo que pasa, la la diferencia resolución, entre el sí. dominio y la escritura. Es que el expediente de dominio es un procedimiento judicial. Es civil, un pleito civil. Y un procedimiento judicial. Y la escritura, pues es un instrumento público que hace un Vamos notario. Lo que a pasa aclarar es que sobre le- el expediente de dominio. Como dice el compañero, es un proceso judicial que se lleva a cabo generalmente en dos situaciones. Ujú, Cuando existe un predio ujú. que no tiene ningún tipo o sea, que no es reconocido como una unidad en el registro de la propiedad y tú quieres lo que se llama inmatricular esa finca en el registro de la propiedad, pues tienes que llevar un proceso que se llama expediente de dominio. Un proceso altamente técnico, tienes que notificar no solo a los colindantes, tienes que notificar a las agencias gubernamentales y demás, tienes que establecer que tienes la capacidad y permisos para eso, estar como una finca separada y distinta, que la haga inscribible. Entonces culmina con una orden al registrador para que inscriba. También existe cuando hay una variación de más de un 20% de la cabida de una finca que ya está inscrita, pero que no obstante hay una diferencia de cabida Mayor de esa magnitud, pues entonces también se efectúa un expediente de dominio. Pero básicamente eso es lo que es un expediente de dominio. Y eso lo lleva un abogado. Un abogado lo maneja judicialmente sin ningún problema. La resolución que se emita de ese expediente de dominio, O sentencia. obviamente si ordena la inmatriculación o la variación, es inscribible y eso pues
pues lo lleva Con la el sentencia, abogado, sí. el paralegal que designe para que lo lleve allí y que se haga la inmatriculación. En ese caso, el título de esa finca se establece, el expediente de dominio va a establecer esa titularidad suficiente para que el registrador inscriba, que a su vez puede hacer referencia a unas escrituras y otras cosas, pero en este caso la titularidad, vamos a decir que en virtud de la resolución, la persona adquiere en virtud de lo que diga ese expediente de dominio y el valor que se le haya asignado allí. Así que eso es la primera parte de la pregunta. La segunda es, decía que era que si lo podía llevar un abogado A inscrito. un abogado que no fuera notario podría ir y registrar ese documento. Claro, no se requiere notarización en ese sentido ahí, para nada. Puede hacerlo. Porque, de hecho, el que lleva un caso en el tribunal está en función de abogado, no de notario. De Sí, notario, exacto, porque como quiera es un elemento, se utilizan todos los elementos del pleito civil, hay que pasar pruebas, es un procedimiento bastante complicado, conlleva tiempo y Carlos sabe que se pueden tardar hasta años, pero sí lo puede presentar la sentencia. Presentar la sentencia o resolución que salga del expediente de dominio, sí, al registro, porque incluso el tribunal Entonces, el propósito. notifica al registro. Pero eventualmente habrá que hacer un procedimiento de levantamiento de una escritura para registrar toda esa decisión de la resolución. Bueno, Efecto depende, de que pues. se levante un título y se convierta en un título, el título A válido menos que y se haga por perfecto. orden y mandamiento, que a veces se hace de la misma sentencia, Ajá. que puede ser inscribible como tal, Ujú. si hay especificidad de eso, y se puede culminar con una orden y mandamiento. Mandamiento de creación. Y en cuyo caso no haría falta una escritura. Pero aclaremos que la escritura es un instrumento público. Pero la sentencia o resolución también Se puede es convertir. un instrumento público que pudiera ser inscribible si se dan las condiciones de especificidad que requiere la ley. Aquí tengo otro mensaje que me acaba de llegar que dice: buenos días, en los casos sobre herederos, cuando son entre familiares cercanos que no dejaron nada escrito, es diferente. Yo supe de un caso que el abuelo le dejó en vida su casa, pues siempre vivió con su abuelo. Posterior, después muere el abuelo, entonces viene una hija de Estados Unidos y reclama como primera heredera, a pesar de que el nieto reclamó al tribunal, el tribunal le falló a favor de la hija, aunque habían otros familiares que confirmaban el deseo del abuelo. Sí, lo que pasa es que un bien inmueble no se puede transmitir, como dije, Pero sin un licenciado, este es título. el mensaje que hemos llevado desde el principio. No es lo que uno crea, es Por lo eso, que se puede pero probar es que con no ese es, pizarro todo el tiempo. No, pero no solo que no se pueda probar, es que no se puede transmitir un bien inmueble de boca. O sea, tiene que ser por escrito. Tiene que ser por escrito. Dime unos ejemplos anteriores hablando de usucapión, porque ahí no hay, cuando han pasado 30 años, No hay una transferencia. pues no se requiere ningún título, ni siquiera buena fe, pero en ese lapso pues se requeriría. Primero, ¿cómo se hizo esa transmisión? ¿Fue una donación o él pagó algo por ella? Para empezar, es una donación. No hay un pago. Debe ser donación. Debe ser una donación, en cuyo caso eso requiere informarle al Estado. ¿Tú sabes por qué, verdad? Porque hay que informarle al Estado. Porque aquel que quiere regalar sus bienes, pues el Estado dice: espérate, si tú estás regalando tus bienes, yo me quiero asegurar de que tú no me debes nada a mí. Porque si antes que tú te pongas a regalar cosas, si me debes chavos a mi Estado, pues yo cobro primero. Y esa es la razón por la cual cuando va a haber una escritura de donación, pues tú tienes que informar y hacer una planilla a Hacienda para que eventualmente digan, o sea, no te impongan una, ¿cómo se llama? Una contribución Claro. o le den un relevo a eso y tú puedas llevar a cabo la donación.
tienes también que establecer de que aunque estás regalando esa propiedad, tienes bienes suficientes para tú vivir. O sea, que no se trata de que eres un pródigo y que te estás quedando sin nada y que entonces vas a hacer una carga para el Estado y demás. Así que fíjate todos los requisitos de una donación y entonces pues no se puede hacer de boca, lógicamente. Y hay donaciones que se dan, que nosotros le llamamos inoficiosas. Y son aquellas donaciones que, por ejemplo, utilizando el ejemplo de esta persona, que es la única casa que se la da al nieto, un ejemplo, y fue hecha en una donación con todos los requisitos de la ley, documento perfecto, válido, inscrito en el registro, todo este asunto. Si al momento del fallecimiento era el único bien y existían más herederos que tenían por derecho a reclamar sobre ese bien, ¿Cómo esa pasó ahí? donación ¿Cómo pasó? se retrotrae y se colaciona y se trae de nuevo a la masa hereditaria y se adjudica porque tú no puedes dar nunca más por donación que lo que podrías dar por herencia. Y entonces la ley por eso mismo protege a esos herederos legítimos de estas situaciones. Está bien, el deseo y voluntad de él es que se le dé todo a ese tercero, que probablemente no está ni dentro de los herederos legítimos. Y entonces ocurre la situación de que se le da en herencia en una donación y al final de cuentas la ley los está protegiendo porque los bienes corresponden a esos herederos legítimos llamados en el Código Civil legítimos porque son descendientes o en efecto ascendientes hasta los grados de consanguinidad que corresponden. Por eso mismo, para no dejarlos desprovistos de ese derecho que tienen a heredar. En Puerto Rico es así, en otros estados no es de esa manera, pero en Puerto Rico opera de esta manera. Tengo el próximo mensaje de texto, perdonen. Hola, ¿qué hacer en caso de que una persona que invade la casa de mi familiar muerto y que aún no se ha completado el proceso de división de bienes? Eso es una invasión como quiera que sea, ¿no? ¿Qué hace? Un familiar ¿qué hace? invade. Sí. Invade, ¿por cuánto tiempo la tiene, No dice invadida? tiempo, eso todavía no se ha terminado el proceso de testamento, o sea que tengo que asumir que es Este, poco tiempo. Sencillamente se murió Pepito y hay una casa, yo soy pariente, yo me voy a meter en la casa. la invadió. Desahucio. Vamos a suponer, Desahucio, ¿verdad? sí, un desahucio, pero aclaremos si el derecho reconoce una posesión por más de un año, le da un tutelaje especial. Es decir, hay una propiedad. Pregúntame de quién es porque no sabemos. Hay una propiedad allí. Por las razones que sean, hay alguien poseyéndola y llevan más de un año. Si esa persona es inquietada en la posesión, puede ir al tribunal con un recurso que se llama interdicto posesorio o injunction posesorio, alegando de que ha estado más de un año poseyendo esa propiedad y lo están perturbando en la posesión. Eso no quiere decir que necesariamente él tenga derecho A permanecer ahí. a permanecer ahí, pero pero el derecho respeta el hecho de que si llevaba más de un año interdictalmente, o sea, existe este recurso de amparo para respetar esa posesión y luego pues tú lo demandas en el tribunal alegando que tienes un mejor derecho, que él no tiene ningún derecho a estar ahí. Eso es otra cosa, pero se respeta ese hecho de la posesión en ese momento. Así que hay una diferencia cuando hay más de un año y menos de un año, aunque... Me alegro que digas eso, porque del mensaje no se desprende, ¿verdad? Si es un año más o menos. La impresión que me da a mí es que está corriendo el proceso del testamento, de lo que dejó la persona, y este otro, pues en lo que ese proceso va y viene, se apropió de parte de la propiedad. Que no sabemos si es heredero o no heredero, porque tampoco tenemos esa información. Aparentemente es heredero también, sí. Bueno, pero lo menciona. Sí, se desprende de ahí, sí. Sé que es heredero. Bueno, Sí. En ese caso... Y lo que está reclamando es, mira, aquí todo el mundo afuera en lo que se hace lo que dice el testamento. Ya que él está reclamando... Lo que pasa es que ya hay Yo creo que que ver el la... desahucio que dijo Pizarro... es lo hay que- una comunidad de herederos y cualquiera de los comuneros puede servirse de la finca o de la cosa objeto.
O sea, que hay unas consideraciones. Pero hay un particulares. testamento corriendo. Estamos discutiendo el testamento. Existe el testamento que Bueno, reparte la propiedad. Vamos a esperar a ver lo que dice el testamento. Entonces cada cual coge lo que quiere, lo que Bueno, le corresponde. por eso, todo eso es así, pero también mientras no se implante eso otro, cualquiera de los comuneros puede servirse de la propiedad en Puede común. invadirla. No, porque no es invadirla. Dice a Puede- propósito. Lo Puede dice a propósito, servirse de ella licenciado. porque es propietario. Licenciado, se lo dice a propósito. Ajá. Una maldad. Buenos días. Papá tenía 9 hermanos. Quedan 4 de los 2 de los que murieron no tenían herederos y uno de los vivos se adueñó de las 2 casas que habían en la propiedad de los que murieron. Tienen una alquilada y otra tiene un hijo viviendo. ¿Qué podemos hacer? 9 hermanos. Quedan 4. Lo que le correspondía a 2 de los hermanos que ya murieron se incautaron de las 2 casas y las viven uno de los herederos y su hijo vive la otra. Y está hablando un hijo. Sí, está hablando uno de, claro. Un uno de los- hijo Bueno, lo de... que pasa es Uno de primeramente los 4. hay que levantar una... Si no hay testamento, en todo caso corresponde una declaratoria de heredero. Y eventualmente, si hay Una o más, dependiendo ahí, porque... creo que Ya hay sabemos que hay 2 propiedades. hay de 2 seguro, propiedades, exacto. de seguro. Pero en todo caso, de los 4 que murieron, 2 no tenían hijos, probablemente 2 de los que fallecieron tienen hijos y esos tienen No, que entrar en quedan el... 4, murieron 5. Murieron 5 y 2 de los que murieron 2 de no los que tenían hijos. murieron 3 no de tenían esos- herederos y uno de los vivos se adueñó de las 2 casas de los que murieron. Ajá, y tienen una alquilada y la otra la tiene un hijo. Ah, de los que murieron. Vuelvo a leérsela. No, es que... Es Suena que, complicada. espérate, es que estoy un poco confundido porque... Mi papá tenía 9 hermanos Ok. estipulados. Quedan 4, o sea, 5 murieron. 2 de los que murieron no tenían herederos y uno de los vivos, de los 4 que quedaron, se adueñó de las 2 casas que había en la propiedad de los que murieron. Pero Lo ¿de que quién le era la corre- finca? ¿De Es quién la era la pregunta. finca? La finca es de papá. Papá tiene Pero es que los 9 hermanos no heredan a papá. Sí. Exacto, tiene en hijos. todo caso, Por eso es que los hechos pues, son entonces, confusos. óyelo, no está confuso. Oiga. Es el papá. ¿Mm? O sea que el que puede reclamar derecho sobre esa finca es el que está escribiendo. Por no eso, los porque 9 se dice hermanos. que es papá, a menos que papá Era parte y sus de una hermanos herencia. de herencia de abuelo. De abuelo. Y eso es otra cosa. Sí. Que es más probable por lo Sí, no, veo tu punto. Claro, si fuera el hijo nada más, los hermanos no tienen nada que reclamar no, del no papá. tienen nada que reclamar de Debe ser que papá. eso es parte de una herencia que el papá tenía de un abuelo. Y papá era coheredero, Coheredero con los otros quizás hermanos. con otros hermanos. Con los 9 hermanos. Ese es el escenario probable ahí. Pues Y te está reclamando que uno de los que quedó vivo, de los hermanos que tenían derecho entonces, Ujú. se adueñó de una de las casas y tiene al hijo viviendo. Este es el hijo del otro muerto, diciendo, ven acá, si Sí. mi primo vive ahí, yo puedo vivir ahí también. Sí, se adueñó o... De todas o maneras, vamos a decir que está usándola, ¿verdad? Que está usando la propiedad. Si no, vamos a decir que le invadió. Vamos a decir que está usando la propiedad en común con otro. Decidió usarla. Pero sí, nadie tiene que permanecer indiviso. exacto, el indiviso código quiere dice, decir que esto se puede... nadie puede estar obligado a permanecer en comunidad si no lo desea. Así lo dice el código civil. Eso. Amigos, vamos a una pausa. Regreso con ustedes en breve. No se retiren.